Buenos días, hermanos, hermanas. Aquí le traigo un pequeño estudio, tal vez mezclado con tal vez un poquito de sermón. Am, Estoy en mi carro donde he hecho ya varios estudios o tal vez he leído algo de la Biblia. Como muchos de ustedes, más tiempo nos pasamos en el carro, ¿verdad? Trabajando. Y yo, por mí, hago aire acondicionado y calefacción, o sea, estoy de un cliente a otro. Pero hoy tengo un appointment con el doctor y tengo más o menos 40 minutos, estoy temprano aquí. Y quiero hablarles sobre un estudio que he estado preparando. En verdad quisiera haberlo hecho como siempre lo hago, con una pizarra y anotar versículos que sean importantes en el estudio. Pero ¿usted sabe qué? El espíritu funciona así. ¿Por qué no ahora? ¿Verdad? ¿Por qué no ahora? A veces esperamos y eso yo creo que es es un buen algo bueno de estudiar, ¿verdad? ¿Por qué no ahora? Porque siempre tenemos una excusa para hacerlo después. Pero no podemos tener excusas. No podemos tener excusas cuando estudiar. Cuando abrir un momento la lectura. No tiene que estar en un lugar cómodo o una sala para estudiar. En tu carro, 15 minutos, abrir las lecturas y que Dios trabaje en ti y Dios abra tu corazón y así tal vez tú puedas ver cosas que no viste antes. Consejos que tal vez te van a beneficiar a ti en ese mismo día. Como le dije, estoy haciendo un estudio y lo voy a basar en Mateo 27, 28, porque quiero hablar sobre el milagro más grande de las Escrituras. Hay hay muchos milagros, pero para mí y también yo creo que es el milagro más grande que hay. Um, Aparte de creer que es, tú sabes, una creencia mía personal. Yo creo que en general todos pensamos o piensan que este es el milagro más grande. Y no estoy hablando del milagro de cuando Dios abrió el mar rojo y hizo que la nación de Israel pasara sin perder un solo judío, ¿verdad? Y ahí el milagro, no solamente ese fue el milagro ahí, el milagro fue ese, que abrió el mar rojo, cerró el mar rojo después que toda la nación había pasado, sin perder uno, y sin embargo todo el ejército que lo seguía, sí murió. Eso es un milagro grandísimo. Pero estoy hablando de un milagro más grande que ese todavía. Más grande que cuando Dios hizo del agua vino. Y el dueño de la casa dijo que era un buen vino. Las escrituras dicen que el dueño de la casa le dijo: la mayoría de las personas muerden el mejor vino para último. Sin embargo, tú, perdón, el mejor vino lo dan al principio. Sin embargo, tú has dado el mejor vino último. Así que, como todo que Dios da, es bueno. Es lo mejor. Dios solamente sabe hacer y darnos lo mejor. Pero estoy hablando de un milagro más grande que ese. Más grande que la resurrección de Lázaro. 4 días muerto. Y así todo, Cristo vino y lo levantó para que no hubiera duda de la fuerza que tiene Dios, que levanta muertos. 4 días. Ya hasta los familiares decían: ya huele ya. No importa. Para Dios, él estaba dormido. El milagro que le estoy hablando es el milagro de la resurrección de Cristo. Este sin duda ninguna es el milagro más grande que tiene la Biblia. Sí, Lázaro había resucitado, pero Lázaro volvió a morir. Cristo no. Cristo resucitó y vivirá por siempre. Amén, ¿verdad? Amén. Cristo está vivo hoy. Ese es el milagro más grande que hay en la Biblia. Pero quiero llevarle un poquito, porque aunque estoy seguro que ustedes lo saben, pero es algo que tal vez nosotros leímos y es una de esas cosas que leemos y pasa nomás. Tenemos que enfocarnos y no tomar la gracia de Dios en vano. No tomarla como si fuera
Ustedes saben, no, como si nosotros no las merecemos. Para que Cristo muriera, Él tuvo que pasar mucho sacrificio y mucha humillación, muchos golpes días antes de la muerte. Escupido, golpeado, con látigos. Yo lo he descrito antes, lo he descrito antes en otros estudios. Esos no eran látigos nada más con soga, eran látigos que al final tenían como unos ganchos, como esos que se usan para pescar y arrancaba la piel. Por días. Se rían de él. Ustedes piensen, ¿ok? Piensen en eso, por favor. Piensen si a usted le pasara eso. Y ahora, después de todo ese sufrimiento, no fue suficiente. Eso no fue suficiente para que nosotros podamos ser salvos hoy. Para que nosotros no tengamos que pasar por todo eso. Así todo, Dios Padre dejó que Él siguiera sufriendo. Y Él siguió sufriendo. Y eso tuvo que hasta morir. Y no una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. ¿Verdad? Y eso está en tomar mis notas. Tengo notas por donde quiera aquí. Eso está en Filipenses 2:8. ¿Verdad? Vamos ahí un momentico ahí. Por favor, tenga una Biblia lista. Siempre digo, tenga una Biblia, por favor, con todos los estudios, no solamente los míos, lo demás, para que ustedes rectifiquen lo que uno dice. Y después seguir estudiando ustedes, ¿verdad? Vamos a Filipenses 2:8, ¿verdad? Y dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. ¿Por qué Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo, quiere que nos demos cuenta de eso? Muerte de cruz. La muerte de cruz, acuérdense siempre, esto es después de ser golpeado por días. Acuérdense del sufrimiento, ¿ok? El sufrimiento. La muerte de cruz es una muerte agonizante. Una muerte cruel. Ya sabemos cómo era la cruz, ¿verdad? Algunos dicen que sí tenía forma de cruz. Otros dicen que era simplemente un madero y eran crucificados así con la mano así, de vez con la mano abierta, de la forma que haya sido. Le ponían unos pedazos de madera abajo en los pies para que así apoyaran los pies, ¿verdad? Y las manos crucificadas. ¿Okay? Y las rodillas un poco dobladas, así, poniendo el peso del cuerpo en esa madera que tenía la cruz. ¿Por qué esto es tan difícil? Porque lo que hacía es que como tú tenías las manos abiertas, te falta respiración. Hagan ustedes el intento, abran las manos completo y doblen un poquito las rodillas y traten de ver. Imagínense, el peso va a ser difícil hacer porque ustedes no están colgados. Pero el peso del cuerpo obviamente baja. Y entonces, ¿sabes? Te duele, le duele los clavos. Pero no puedes respirar. Para respirar, los romanos pusieron esa madera para que entonces se supiera en puntilla de pie, respirara. Pero ¿qué tanto tiempo tú puedes estar en puntilla de pie? Y cae de nuevo. Y te falta la respiración. Así es la muerte de cruz. Hasta que tú te mueres. Dígame si eso no es agonizante y cruel. Después de estar, o después de haber sido golpeado, escupido, humillado tanto. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? Para que usted y yo no tuviéramos que pasar eso. Para que usted y yo no tuviéramos que pasar eso. Nosotros a veces leemos Mateo o un pastor hace un sermón y oímos y entendemos, pero no lo aplicamos a nuestro corazón. Dios dejó que Jesucristo pasara por todo eso para que tú y yo no tuviéramos que pasar por ese dolor. Eso es lo que nosotros nos merecemos.
sufrir así. Pero no, Dios lo hizo por nosotros. ¿Okay? So, ese es el milagro más grande que hay en la Biblia. Pero como lo dije, estoy seguro que ustedes han oído de este sermón bastante. Y han oído sobre las escrituras bastante. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo de nuevo? ¿Verdad? ¿Por qué buscar algo que ya han oído antes? Bueno, lo que yo quiero que ustedes, por lo menos lo que me vino a mí en mente, y usted sabe si ustedes tienen una relación con Dios, ustedes se van a dar de cuenta cuando Dios le está hablando o cuando es un simple pensamiento. A mí me vino esto en mente estando yo en la iglesia este domingo. Hoy es lunes, o fue ayer. Y el pastor estaba hablando de algo totalmente diferente. No tenía nada que ver con lo que me estaba viniendo a mí en mente. Pero algo me dijo, escribe lo que estás pensando. Y yo siempre voy a la iglesia con una Biblia y siempre llevo una pluma para escribir lo que el pastor diga, para después estudiarlo, para aplicarlo a mi propia vida. Pero en este caso empecé a escribir lo que me venía a la mente. Y hasta al punto que me sentí mal porque estaba escribiendo y no estaba poniendo atención a lo que el pastor me estaba explicando. Pero así funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a ti en momentos más inoportunos o cuando tú no sabes. So, apunté lo que quería hacer el estudio, y cuando llegué a casa enseguida abrí las lecturas y lo seguí. Los tengo más o menos escritos, pero en verdad, como le dije yo antes, no quería hacerlo así en el carro, pero ya lo estoy haciendo y así es lo que Dios quiere. Pero ¿por qué? Vamos a volver a lo que iba. ¿Por qué Mateo 27? ¿Por qué hablar de eso de nuevo? Yo quiero que cuando ustedes oigan un sermón o lean Mateo 27, sepan, ese milagro que Dios hizo, el milagro más grande que hay en la Biblia, ese poder de Dios, imagínense el poder de Dios, de levantar a un hombre, porque Jesús era un hombre, Dios hecho hombre, ¿verdad? Él nunca mezcló su poder de Dios con su humanidad. Dios era hombre, o Cristo era un hombre. Levantarlo 3 días después de la muerte, para nunca más morir. Ese es, ¿qué más poder puede haber en el mundo que eso? Lo que yo quiero que usted sepa, que ese poder está disponible para usted y para mí hoy. Ese poder no quedó 2000 años atrás. Ese poder no quedó con Jesucristo. Ese poder está disponible para usted, para mí y para todo aquel que crea en el nombre de Jesús. Para todo aquel que cree en su corazón y que diga de su boca que Jesucristo es el Dios, el Hijo de Dios, el cual murió y resucitó por nosotros. Ese poder de levantar a alguien después de 3 días de muerto para nunca más morir, lo tiene usted, lo tengo yo como creyente, y lo tiene cualquier otra persona que crea en Dios. Ahora, tenemos que usar ese poder, ¿entiende? No podemos tener ese poder y tenerlo apagado. Tenemos que usar ese poder, manifestarlo como Dios lo hizo, como Cristo lo hizo. Sabemos que Cristo, después que resucitó, Él se manifestó a sus apóstoles, los cuales no todos creyeron, ¿verdad? ¿Y qué más hizo? También se manifestó a más de 500 personas. Ahora, quiero comparar la resurrección de Cristo con nuestra resurrección, ¿verdad? Con nuestra resurrección. Y no estoy hablando resurrección del cuerpo físico, pero nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Nosotros ya resucitamos y a veces no nos damos cuenta. Nosotros ya no nos resucitamos. Como Cristo fue una nueva persona después que Él resucitó, ¿verdad? Ya no era el Cristo físico,
Estamos hablando, ya era un Cristo espiritual, aunque Él resucitó físico igualmente, porque por eso pudo compartir con los apóstoles. Pero nosotros resucitamos espiritualmente y somos unas nuevas personas. Y quiero que sepan, que pongamos esto así en contexto con la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque como Cristo, voy a buscar mis notas, porque no quiero fallar, porque esto es importante. Como Cristo mismo, usted sabe que no lo encuentro. Vamos a seguir sin notas. Como Cristo mismo fue enterrado o fue sepultado, ¿verdad? Así estábamos nosotros antes de resucitar. Nosotros éramos muertos, ¿verdad? Y las escrituras no lo dicen, porque aun cuando cuando éramos muertos, Dios nos salvó por Cristo Jesús. Cristo fue sepultado. Nosotros también estábamos muertos. Y eso, el diablo pensó que hice que Jesucristo sufriera, hice que el Hijo de Dios sufriera, hice que lo mataran. Eso no es suficiente para el diablo. El diablo también, ¿qué hizo? Lo sepultó. ¿Y qué más le hizo? Le puso una piedra para que nadie lo fuera a sacar. Así el diablo hace con nosotros. El diablo no tenía muerto. El diablo no había casi enterrado y tirado así bastante piedra encima. Y a Cristo, ¿qué más le hizo? Le puso guardias también, para que se asegurara que nadie fuera a sacarlo. Así también el diablo nosotros, cuando estábamos muertos, nos pone guardias. O teníamos guardias cuando éramos muertos. ¿Y cuáles son esos guardias hoy en día? Hoy en día son esas personas las cuales algún tiempo llamábamos amigos, que siempre estaban ahí influyendo y buscando la forma de tentarnos. Esa amistad tóxica que tal vez teníamos antes. Sí, vamos a tomar unos tragos, vamos a emborracharnos. Esa persona tóxica tal vez que teníamos antes como amistad, que siempre traía una depresión a nuestra vida o conflicto. Esa guardia que Cristo tenía afuera antes, que eran guardias romanos. Nosotros también teníamos esas guardias que son seres que son del diablo y nos traen opresión y nos traen nos deprime y nos traen problemas familiares y nos hacen caer no nos hacen, porque siempre tenemos para escoger. Pero la tentación siempre está ahí con esas personas. Ese era el guardia que el diablo nos mantiene. Nos mantenía muertos, nos mantenía sepultados con piedra, mas no tenían personas alrededor para asegurarnos que nunca saldríamos de esa depresión. Nunca saldríamos de ese alcoholismo, de las drogas, de todo. Hoy en día la depresión es grande. Muchas personas padecen de depresión hoy en día. ¿Y por qué? Porque el diablo mantiene ahí, mantiene espíritus, tú sabes, seres espirituales. Las escrituras nos lo dicen bien claro. Tú sabes que tenemos que batallar contra seres espirituales y seres humanos, celestiales, del más allá, dice las escrituras. Así, más el diablo también te pone personas tóxicas alrededor. Ahora, Jesucristo venció todo eso. Cuando sus amigos fueron a buscarlo y movieron la piedra, Él no estaba ahí. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nueva criatura somos. Cuando esos amigos que teníamos antes nos fueron a buscar,
ya nosotros no estábamos ahí. Amén. Nosotros no estábamos ahí. Éramos una nueva persona. Somos una nueva persona. Como Cristo resucitó y una nueva persona. Como Cristo resucitó una nueva persona para nunca morir. Usted y yo nunca vamos a morir. ¿Por qué? Porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo nos resucitó a nosotros. Ahora, sabemos en ese punto en que en verdad yo quiero, cuando hice este estudio, lo empecé a escribir, es el punto que yo quiero que todos lleven en mente. El poder de Dios está con ustedes. Como el mismo poder que está con Cristo. Es un poder grandísimo. Un poder grandísimo. Ahora, sabemos, como lo dije ya, sabemos que resucitó. Sabemos que se manifestó a sus amigos. Y algunos no creyeron. Como cuando nos fueron a buscar a nosotros, esas amistades. Y como le digo, tal vez ustedes nunca pasaron por eso. Pero estoy seguro que algunos sí. ¿Verdad? Una depresión, un mal hábito, un mal vicio. ¿Okay? Cuando esas personas fueron a buscar y dijeron, hey, vamos a emborracharnos, vamos a tomar esta droga, vamos usted sabe, a maldecir a esta persona porque hizo esto. Y usted dice, no, ¿usted sabe qué? Ya esa persona no soy yo. Yo soy una nueva persona en Cristo. Muchos de ellos no le van a creer. Y así también le pasó a Jesucristo. Vamos a las Escrituras. Vamos a Mateo 28. Debe estar en Mateo 28. Y no, ya casi me tengo que ir para mi appointment. Pero vamos a Mateo 28. Yo dije que estaba entre 27 y 28, ¿verdad? Ok. Y vamos ahí donde yo dije que a Jesucristo no le creyeron. Hermanos y hermanas, a nosotros tampoco no van a creer. Ok, y dice... Ok. Podemos ir a Mateo 28 y vamos al capítulo 16. A 28 versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Los discípulos, después de 3 años estar con él, después que de tantos milagros, dudaron. Si dudan de Dios, van a dudar de nosotros. Así que esos amigos, cuando te fueron a buscar y tú le dijiste, o tú le vas a decir, usted sabe, ya ese no soy yo. Lo siento, no soy yo. Muchos van a dudar, sí, porque ahora es cristiano. Porque ahora es cristiano, se cree mejor de nadie. Ya lo veré en unos meses cuando regrese a mí a buscar lo que ellos están ofreciendo. Pero nosotros no vamos a buscar eso. Nosotros no vamos a regresar. Jesucristo no volvió a la muerte. Ni usted ni yo tampoco vamos a volver a la muerte. Eso es muy importante. Más importante también, o igualmente importante, es lo que Jesucristo hizo. Él se manifestó a 500 personas. Por lo menos 500 personas, dice las Escrituras. No solamente a los amigos. Así también nosotros, cuando somos criatura nueva, tenemos que manifestarnos, no a 500, a todas. ¿Y cómo nos manifestamos? Predicando, hablando la palabra de Cristo. No tenemos que tomar a una persona por el brazo, oye, escúchame lo que estoy diciendo. Simplemente hablar de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio en ti? Tal vez te preguntarán. Por Cristo Jesús. Y lo llevas a las Escrituras. ¿Por qué? ¿Cómo tú pudiste dejar ese vicio?
por Cristo Jesús y lo llevas a las Escrituras. ¿Por qué tú siempre estás contento? Porque hay personas que a mí me dicen que todo me resbala, que yo soy como el jabón. No, a mí no que todo me resbale, simplemente lo que está fuera de mi mano se lo dejo a Dios. Mi yugo se lo dejo a Cristo, porque eso fue lo que Él me dijo. Así nosotros también tenemos que hacer eso. Como Cristo, ven la semejanza de la muerte de Cristo y la resurrección y lo que hizo después de la resurrección. Ahora acuérdense, siempre recordando que nosotros tenemos todo ese poder y tenemos toda esa semejanza. La única diferencia es que Cristo tuvo que morir para obtener eso. Tuvo que sufrir por días para obtener eso. ¿Y qué es eso? El que nosotros no tengamos que tenerlo. Que nosotros no tengamos que sufrir. Nosotros tenemos todas esas cosas en común con Dios, con Cristo Jesús, sin ver sufrido. No se olviden de eso, sin ver sufrido. Ahora, último, me faltan como 5 minutos nada más y quiero, muy importante, vamos a ir al versículo 19 de Mateo 28, porque esto es uno de los mandatos que Cristo dio antes de irse. Por tanto, bueno, vamos a ir al 18, versículo 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecado y para que reciba el Espíritu Santo. No dice de eso. Espero que hayan tenido la Biblia abierta, porque no dice eso, ¿verdad? Por eso hay que tener la Biblia abierta, porque así cualquiera podría agregarle eso. Pero vamos a leer exactamente en verdad lo que dice. Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, todo el mundo, no solamente Israel como antes. Pero ahora, haz discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Punto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Ahora, esta va a ser la primera parte el estudio lo va a seguir. Pero no me va a dar tiempo, porque solamente falta 28, ya estoy 28 minutos hablando. Pero acuérdense lo que dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os es mandado. Vamos a capítulo 22 de Mateo. ¿Ok? Porque Dios, claro, Él habló bastantes cosas, pero tenemos que tener en mente cuál es la más importante. Y rápido, Mateo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el más grande? De todos los mandamientos, ¿cuál es el más grande? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, todos los mandamientos y los profetas. Hermano, amar, eso es lo que nos va a nosotros ver ante un mundo que no conoce a Dios, que somos hijos de Dios. Querer, no pagar mal con mal, pagar bien, aunque te hagan mal. Amar a todos, a nuestros hermanos en especial, pero también al mundo. La segunda parte de este estudio, seguimos comparando antes de la cruz y después de la cruz. Y yo le podría llamar, pero ahora, ¿verdad? Porque es una palabra que Pablo usa mucho.
Pero ahora, antes, cuando todo había sido escondido, cuando todo había sido oculto, ahora es manifestado a los creyentes. Porque Pablo solamente hablaba a los creyentes. Pero ahora es manifestado a los discípulos de Jesús. Espere que vean la segunda parte. Va a ser muy interesante y espero que hayan aprendido una sola lección de esta. Por favor, que usted tiene el poder que resucitó a Jesucristo. Está en sus manos. Vamos a manifestar ese amor. Vamos a manifestar ese poder. Que el mundo vea que somos discípulos de Dios y discípulos de Cristo. Bendiciones. Que Dios esté con ustedes y que la paz de Él, paz que el mundo no conoce, esté con nosotros siempre. En el nombre de Jesús.